Bé, jo soc Lluís Galeana, soc un poc responsable, una part més d'este col·loqui, d'esta publicació, i com a editor i diguem-ne un poc còmplice d'aquesta obra. En primer lloc voldria començar pels agraïments, perquè després sempre se'ns oblida i és una part important. Avui volia donar un especial agraïment al Centre Cultural La Nau de la Universitat de València i de la vicerectora de Cultura, Esther Alba, per novament obrir les portes d'esta casa gran. I en concret a l'aula d'Arts Visuals i molt especialment a Lídia Frasquet, que ens ha facilitat tot perquè avui puguem estar així i puguem celebrar aquest col·loqui. Bé, també he d'agrair a la Diputació de Conca y a la Fundación Antonio Pérez, que además han tenido la gentileza de estar hoy aquí con nosotros. María Ángeles Martínez, la diputada de Cultura de la Diputación de Cuenca, no os veo porque a las sombras me lo impiden, y a Jesús Carrascosa, que es el director de la Fundación Antonio Pérez. Son nuestros cómplices verdaderos, nuestros colaboradores. Gracias a ellos hemos podido sacar adelante esta obra, publicar este libro sobre Zóbel. Así que estaremos eternamente agradecidos, Jesús y María Ángeles. Y sobre todo gracias por estar aquí, por hacer ese esfuerzo. También quería agradecer a los herederos de la familia Zóbel, que en ningún momento nos han puesto ninguna traba, todo lo contrario, facilidades para poder publicar este libro, para usar muchas imágenes, muchas reproducciones de sus obras, y también la primicia de poder pasar hoy aquí, proyectar un cortometraje de Zóbel, un tema, una obra que él realizó en el año 74 y que también la podemos exhibir y por tanto apreciar también esa pasión que tenía también Zóbel, que era una persona tan poliédrica que nunca acabas de conocerlo realmente, ¿no? También su pasión por el audiovisual, por el cine. Bien, me quedan más agradecimientos, sobre todo a vosotros, al público, que un día tan difícil como hoy, viernes 13, por cierto, viernes 13 de diciembre, uno de esos viernes prenadalencs que son muy complicados, que todo el mundo seguro que tiene cenas o reuniones ya familiares o de compras, que hayáis decidido apostar por esta propuesta de hoy, sabiendo que en Valencia hay hoy una veintena de presentaciones de libros y de coloquios y de actos como este, ¿no? Así que muy agradecidos de que estéis aquí con nosotros hoy. Y ya finalmente agradecer a Rocío Garriga y a José María Iturralde, nuestros invitados hoy aquí en la mesa, y que les voy a pasar la palabra enseguida. Yo no voy a extender prácticamente nada porque el programa es intenso y denso y hay que pasar pronto este micrófono a ellos porque, bueno, en el caso de José María, que seguirá a mis palabras, José María Iturralde es un veterano del arte, Él fue amigo, cómplice, partícipe de todo aquello que ocurrió en Cuenca en los años 60 y bueno, nos va a transmitir algunos testimonios realmente importantes y que nos van a emocionar. Bueno, yo creo que en la sala veo muchas caras, lo conocéis perfectamente, José María Iturralde, toda su larga trayectoria como artista, también como docente en la Facultad de Bellas Artes de la Politécnica, sus numerosas exposiciones, viajes por todo el mundo, uno de nuestros grandes representantes del arte valenciano. Y a Rocío Garriga, la tenemos ahí al fondo, en el alero. Ella actualmente profesora también en la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Politécnica de Valencia. Ella es también artista, obviamente, y sobre todo investigadora. Y por cierto acaba de publicar un libro que lo está presentando, o lo va a presentar ya, esta semana que viene. Así que desde aquí mis felicitaciones. Y bueno, y dejo para el final, pues claro, los grandes protagonistas, a Alfonso de la Torre y a Joan Gómez Alemany, que son los autores, son los que me vinieron en las Navidades del año pasado con esta propuesta y que bueno, que no dudé en ningún momento, después del éxito que tuvo el anterior libro, que también lo hemos traído, a la entrada están los libros por si a alguien le interesa,
un libro sobre Millares, sobre Palazuelo y muchos otros artistas y creadores. Un libro que ha gustado mucho y bueno, yo creo que merecía la pena, aprovechando el centenario del nacimiento de Fernando Zóbel, poder publicar este nuevo libro de esta conjunción de dos astros, de dos talentos que son Alfonso y Joan, y poner de nuevo en diálogo sus textos, sus reflexiones. Y en este caso, si bien el primer libro, el de Millares, Palazuelo y otros, tenía tocaba de lleno el género epistolar, porque era un intercambio de cartas, en este caso de correos electrónicos, en este nuevo libro de Fernando Zóbel se produce algo diferente. Nos vamos hacia un aspecto más ensayístico. Los textos siguen dialogando, tanto los textos de Alfonso como el de Joan, pero era hacer un trabajo de investigación real de un Zóbel que era músico, que le encantaba la música, que era un gran melómano y que aprendió a tocar la flauta y que estuvo siempre, tuvo siempre muy presente la música en su obra. De hecho, él hablaba de su obra pictórica, de su obra plástica, hablaba también siempre en términos musicales, ¿no? Además de caligráficos y de muchos aspectos y muchos parámetros, ¿no? Pero cuando hablaba de su obra, hablaba muchas veces de la música. Y ahí está el texto que ha hecho de introducción Joan, un texto largo, razonado, sobre cómo conjuminaba, ¿no? Cómo conjugaba Fernando Zóbel lo sonoro y lo visual. Bien, yo, como he dicho, va a ser breve. Me callo ya, porque quiero escuchar ya en primer lugar a José María Iturralde y, por supuesto, al resto de participantes de esta mesa. Gracias. Muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos y en fin, sobre todo por el hecho de volver a hablar de Fernando Zóbel, a quien conocí y tuve el privilegio, la suerte de vivir muy cerca de él en muchos momentos. Ahí, mejor. Aquí. Correcto. Vale. Muchas gracias. Y bueno, se me había ocurrido, venimos a presentar un libro que es un libro espléndido, absolutamente recomendable. Me ha gustado muchísimo leerlo, enhorabuena. Y en fin, me ha traído tantos recuerdos y tantas emociones que viví en Cuenca y también en Valencia, porque Zóbel estuvo aquí y yo podía hablar de la trayectoria corta pero intensa en Cuenca, bueno, y extensa en el sentido del tiempo. Hizo como 5 exposiciones en Valencia, varias personales, bueno, y algunas personales fundamentalmente. Se me había ocurrido pues leer una carta de Zóbel que me escribió el 19 de septiembre de 1965, que en fin, verdaderamente vemos su talante y la forma en que nos relacionábamos. La voy a leer y después, quizás, si hay tiempo y puedo, pues podríamos hablar también de Zóbel en Valencia. Bueno, querido Iturralde, 19 de septiembre de 1965. Lo conocí un poco antes del 65 y desde entonces mantuvimos una relación, una amistad, fundamentalmente para mí como alumno, que fue como una especie de padre sabio que me influyó y me enseñó muchas cosas. Bueno, la carta. Querido Iturralde, gracias por tu carta. Como tú muy bien dices, nos queda mucho por hablar. Ya irán llegando las ocasiones. Lástima no haber coincidido en Cuenca. Me gustaría ofrecerte un buen dibujo mío, pero que sea de vuestro agrado. Prefiero que los cojas tú mismo. La siguiente vez que nos veamos, además confieso que tengo curiosidad por ver lo que escojas. No se trata de un examen, puesto que los que guardo, los guardo porque me gustan. Se trata de pura curiosidad, vicio, virtud que me consume desde que tengo recuerdos. Lo que me dices sobre el color me interesa naturalmente y profundamente. No creo que sea realmente necesaria una purga tan drástica y tan larga,
a base de blanco y negro como la mía. En mi caso, créeme, había mucho que purgar, y lo era porque era necesario olvidar en 1955. No puede ser lo mismo que en 1965. La respuesta hay que dirigirla siempre a lo que captamos sin discusión. En 1955 se trataba de colores violentos y la indiscutible virtud de cualquier materia. En 1965 quizás se trate de otras cosas, más sutiles, pero más cercanas. Por ejemplo, el indiscutible valor de la sencillez. Lo digo porque lo tengo por indiscutible o casi, pero de vez en cuando me asalta la duda ante la maravillosa complejidad de algún cuadro de Poussin, de Rembrandt o de Roger van der Weyden. Hasta que se me ocurre alguna respuesta ingeniosa. Casi siempre se me ocurre alguna, pero queda sin embargo cierta especie de envidia o lo que sea. Estoy pintando bastante lentamente. El 2 de agosto acabé uno de esos cuadros que son como el premio de la lotería, que nos sorprenden por mejores de lo que sabemos hacer. Luego viene el desconcierto, el deseo de llegar a un nuevo nivel y la impaciencia con lo anterior. Poco a poco voy entendiendo lo que ha pasado y un poco más adelante lo van entendiendo mis manos. Mientras tanto, la casa se llena de lienzos, desechos de tinta, como lo son esas novillas feas, viejas, grandes, bizcas y peligrosas que conocemos por desgracia los taurófilos. Os envidio el viaje a París con sus museos. No te pierdas la estatua de la bailarina que hay en el cañón de la escalera de l'Orangerie. Lo hizo Degas cuando estaba casi ciego, dinamita pura o algo parecido. Yo inesperadamente tengo que hacer un viaje, espero que rápido, a Filipinas. Mi madre no se encuentra bien y me llama. Los médicos me dicen que no hay peligro, pero que mi presencia le levantaría la moral. Con suerte, espero estar de vuelta a mediados de noviembre. Quizás algo del Japón. Recibid un fuerte y entusiasta abrazo de vuestro buen amigo Zobel. Yo creo que indica un poco ese diálogo que podíamos mantener, no solamente con las cartas, yo conservo unas cuantas, sino también cuando nos veíamos. Bueno, cuando continuemos. Bueno, quería empezar, tengo que reconocer que esto de utilizar el micro me resulta incomodísimo. Me encantaría poder hablar sin tener el micro delante, pero bueno, espero que se me oiga bien. Quería dar en primer lugar las gracias por invitarme a este coloquio, que es una fortuna compartirlo con Joan, con Alfonso de la Torre, con Iturralde y también con Josep Lluís Galiana, que hace una labor editorial magnífica. Y bueno, le agradezco también a Iturralde que haya traído palabras del artista, porque de alguna manera yo he centrado el eje de mi intervención en el coloquio también en las palabras del artista. Empiezo. Contemplar la obra de Fernando Zobel nos lleva a transitar las fronteras de nuestra propia mirada, porque, como ya se sabe, Zobel no es solo un pintor que estudiaba y generaba arte a través del dibujo. Fue también un intelectual amante de los libros y de la música, un coleccionista visionario, una persona que dedicó su vida a mirar un mundo de museos, libros y cuadros, buscando plasmar lo esencial de estas experiencias en su obra. Contemplar la figura de un artista tan sofisticado exige observar el fondo, pues se prefiere, en términos pictóricos, reparar en lo que da forma a su figura. El libro Fernando Zobel, Las razones de la belleza, presenta precisamente esto, operando una mirada múltiple y por ello muy única sobre el artista. A diferencia de la persona que meramente ve, esto es, cuando la visión se reduce a la capacidad física de ver, la acción de mirar subraya el papel del sujeto en la visión. La persona que mira establece un vínculo reflexivo con el mundo,
construye, elabora y aprovecha la información que recibe. Podría decirse entonces que el fondo de la obra de un artista se encuentra en su mirada, y también que, por tal motivo, una de las estrategias para tratar de aproximarse a ella podría consistir en lo siguiente: en ocuparse mirando cómo el artista mira. Con Zobel existe esta clase de oportunidad no mediada. De hecho, he acudido a la serie Mirar un cuadro, que fue dirigida por Alfredo Castellón y emitida por la TV entre 1982 y el 84 y entre los meses de febrero y octubre del 88. En esta serie, que cuenta con 109 capítulos de una duración no superior a los 30 minutos y que tenía como fin ayudar a percibir y conocer mejor, a través de los comentarios de diferentes personajes del mundo de la cultura, el valor plástico de las obras de arte, algunos de los cuadros que se analizaron fueron Las tres gracias de Rubens, bajo la mirada de Francisco Calvo Serrayer, El destino de las barcas de Goya por Darío Villalba o La familia de Carlos V por Maruja Mayo, El bufón Don Juan de Austria de Velázquez por Antonio Güero Vallejo. El 14 de marzo de 1982 tuvo lugar la emisión del comentario a Las hilanderas de Velázquez que realizó Fernando Zobel, y creo que su mirada sobre el cuadro es muy reveladora en lo que se refiere a su posición como artista frente al mundo y frente a su propia actividad creadora. En aquel episodio, Zobel dijo: lo difícil es escoger un cuadro para hablar de él en el Museo del Prado. Se me ocurren centenares y también hay alguno que me gustaría descolgar. Decido hablar de Las hilanderas, que los eruditos también llaman la fábula de Aracne, porque la pintura trata sobre una mujer griega que estaba tejiendo un gran tapiz donde relataba las indiscreciones de los dioses, muy particularmente del dios Júpiter y Palas Atenea. Es pues Palas Atenea quien castiga a esta mujer convirtiéndola en Aracne. Pero yo sinceramente creo que, aunque el cuadro trata de eso, a la vez eso no es el verdadero asunto del cuadro. Y me atrevería a decir que este es uno de los cuadros más extraños que pintó Velázquez y uno de los cuadros más extraños y alucinantes que hay en el Museo del Prado. Digo que es un cuadro extraño porque, aunque aparentemente trata de una escena muy tranquila, pareciera, creo que es una especie de resumen que parte del pintor o de lo que es la vida del pintor o de la vida del artista, vamos a decirlo así. Una especie de equivalente a La Tempestad de William Shakespeare, que también es una especie de resumen de lo que él opina sobre la postura del artista o del arte ante lo que le rodea. Zobel explica entonces lo que capta su mirada y dice que el cuadro se divide en tres planos. El primer plano lo ocupan las hilanderas, que están tejiendo un tapiz y están en la oscuridad. Dice que esta es la parte más enérgica del lienzo, porque ve en ella una serie de líneas y formas geométricas que generan un movimiento circular, que es el movimiento circular de la creación. En contraste con esto está el segundo plano, un juego de verticales con el último término, donde se encuentra un tapiz que tiene como motivo el rapto de Europa. Este segundo plano está iluminado y está lleno de señoras que despectivamente, esto son palabras de Zobel, o por lo menos distraídamente, miran la obra de arte, pero no miran al artista, las hilanderas, solo están viendo el tapiz. Sabemos que Zobel estuvo en el Museo del Prado preparando su intervención en el programa, llevando consigo su instrumento para hablar con los cuadros, su cuaderno de dibujos. Observando los esbozos que muestra la cámara, comprendemos cómo se produce el resultado plástico de lo que Zobel dijo en otra parte. Me gusta pintar cosas que recuerdo, que no tienen por qué ser remotas, pueden haber ocurrido ayer. Me gusta porque el recuerdo funciona como una especie de censura. El recuerdo quita lo que no me interesa, quita la anécdota y me ayuda a concentrarme en lo que yo encuentro que es realmente interesante de una experiencia, en lo esencial. Así, el proceso empieza con una serie de dibujos, incluso de fotografías, y voy reconociendo el cuadro a medida que voy quitando cosas de él. Al mirar Las hilanderas de Velázquez, Zobel encuentra que la actividad del artista, aun siendo de primer orden, está en la oscuridad, y subraya también la actitud de quienes, a pesar de estar a la luz de sus objetos, ignoran a quienes los han creado. Este era el entorno que rodeaba al artista del que hablamos hoy, y de este entorno no pintó un cuadro. Zobel hizo un museo salvando al arte de toda una época y a sus compañeros artistas de la oscuridad. El tema de la mirada
es una cuestión muy compleja. De hecho, existen múltiples modos de mirar el arte, siendo solo los siguientes algunos de los planteamientos. Cliff Bell apuesta por una mirada formalista, que es la que se afirma en la capacidad que tiene el arte de evocar una emoción estética a través de las formas. Panofsky defiende una mirada contextual, pues según él, el significado último del arte solo puede desvelarse comprendiendo el mundo al que pertenece. Con la mirada psicológica o emocional, Carl Jung pretendió significar que el arte puede revelar aspectos del inconsciente colectivo, siendo una especie de espejo de los arquetipos humanos. En contrapartida, se encuentra el enfoque que presenta una mirada semiótica. A decir de Roland Barthes, toda obra es un sistema de significación y el espectador debe ser un lector activo. Y para terminar con esta aproximación a los múltiples modos de mirar el arte, los enfoques fenomenológico y crítico, donde para el primero, el fenomenológico, la mirada ha de centrarse en el estar presente para dejar que la obra hable por sí misma sin que medie teoría alguna, y para el segundo, el crítico, el modo en que miramos no está libre de sujeciones, pues se entiende condicionado por lo que sabemos y lo que creemos. El modo en que miramos es también una suerte de política. Y es que, como decía, no hay un modo de mirar sino muchos, y no se excluyen, se operan de hecho en simultaneidad. Y esta es la sintonía que puede comprobarse que mantienen Fernando de la Torre y Joan Gómez en su diálogo sobre la figura y el fondo de Fernando Zóbel, un libro que creo imprescindible para aproximar a este gran artista que presenta, además, este maravilloso efecto de encuadernación. Eso es todo, muchas gracias. Jo soc Joan Gómez Alemany, un dels autors del llibre. M'afegisc a tots els agraïments d'abans, els participants i moltes gràcies al públic, nombrós públic. Faré la xerrada en castellà porque he sacado muchos materiales del libro y he titulado mi texto, justo se titula Zóbel y de la Torre, pasajes sonoros de una existencia de venir, porque se introduce un poco todos los textos que reúne Alfonso de la Torre, que ha escrito sobre Zóbel casi durante 40 años de su vida. Y luego pues hago un desarrollo sobre la relación entre Zóbel y la música, una relación interdisciplinar como las artes se relacionan entre sí. Por eso hoy había titulado este PowerPoint Un estudio interdisciplinar de Fernando Zóbel y su relación con la música. Acabamos de ver un cortometraje, Zóbel un tema, en donde vemos el interés de Zóbel por el cine y hay un apartado en el texto que se titula Zóbel, el cine y el montaje. Vemos aquí también una fotografía de un libro suyo, de la serie Blanca, en cómo vemos cómo se ordenan todos estos fotogramas, y luego también es interesante ver el montaje en el sentido musical. Hemos escuchado una primera pieza de Charles Ives, La pregunta sin respuesta, que en sí misma es un montaje de varias capas, un coral, luego con unas melodías atonales de las trompetas, y luego casi inmediatamente hemos escuchado el famoso canon de Pachelbel, dos músicas muy contrastantes, una representante de la vanguardia musical, del experimentalismo, y otra barroca. Entonces, en el texto hablo un poco sobre la relación del cine, el montaje, la idea de superposición que hay en varias obras de Zóbel. Luego aquí vemos un poco con esa misma idea de fotogramas, unas diapositivas de Alfonso de la Torre que realizó mientras estrenaba Exequias y Memoria de Fernando Zóbel, una obra que luego explicaré dedicada a Zóbel y que realizó Alfonso. Queda un montaje muy bonito y está en el libro. Vale, uno de los apartados que Zóbel trabaja la música es en sus cuadernos. Zóbel tiene muchísimos cuadernos que va anotando diferentes apuntes y le dedica 2 cuadernos monográficos a la música. Un primero sobre un curso internacional de música instrumental en Cuenca y luego otro sobre música escorial, en un concierto de Jordi Savall. Luego, sobre la interdisciplinaridad, el segundo apartado se llama Zóbel, la poesía y la unidad plural de las artes. Aquí vemos a Fernando Zóbel tocando la flauta travesera, aunque él también sabía tocar la flauta barroca, la flauta de Renacimiento. Entonces Zóbel decía que de su pintura, de las artes, la que era más adecuada para interpretarla era la poesía. Y además, entre el dilema, ¿no?, entre si son múltiples artes o es solo una, parece ser que él estaba más por la unidad. Entonces, pues también esa idea de juntarlo y de crear las relaciones interdisciplinares.
Por otro lado, Zobel todos conocemos que es pintor, pero bueno, también es un fotógrafo, un interesante fotógrafo, y él además decía que era un fotógrafo pintor, es decir, que hacía fotografías como pintor. ¿Por qué? Porque se interesaba más por detalles. Aquí vemos dos de sus libros sobre fotos, uno primero titulado Mis fotos de Cuenca, y luego otro de Mis fotos de Sevilla. De Cuenca sabemos que es su ciudad, donde fundó el Museo Abstracto, y en Sevilla también pasaba muchas temporadas. Y como vemos en estas portadas del libro, son fotografías más detallistas, más que resaltan los elementos plásticos, la cualidad táctil, no tanto una fotografía de paisaje, documental, y por eso en ese sentido es muy interesante ver estos libros y el tipo de plasticidad fotográfica, casi una pintura. Otro aspecto disciplinar es que yo titulado la pintura como partitura gráfica. Es verdad que Zobel no planteó esta idea, yo la planteo en el libro, porque muchísimos cuadros suyos se titulan con títulos relacionados con la pintura. Vemos aquí Lección de solfeo. Entonces yo propongo que con sus cuadros, que son como gestos, casi gestos musicales, figuraciones, líneas, manchas, podrían interpretarse como una partitura gráfica. Las partituras gráficas son partituras musicales, pero con grafías, con elementos plásticos para interpretarlos. Entonces, unos músicos, a través del cuadro de Zobel, podrían de esa manera interpretarlo como si fuera una propia partitura gráfica. Zobel, además, no solo pone títulos relacionados con elementos musicales, sino sobre todo también compositores. Vemos aquí dos ejemplos, pequeño homenaje a Stravinsky y luego pequeña primera de Claudio Monteverdi. Luego tiene también a Mozart, tiene diferentes autores. Entonces yo explico un poco qué predilecciones puede suponer que tiene Zobel para elegir unos compositores y no otros. Pasamos a otro apartado que se titula Formas musicales en la pintura. Esto consiste en formas musicales, técnicas musicales que podemos crear símiles con la pintura. Y un primer elemento es el glissando. El glissando es deslizar, es un tipo de sonido que, como las sirenas, sube, baja, es con una continuidad perfecta, no escalonada, ¿no? Como las notas. Entonces Zobel tiene una predilección por la técnica del esfumato. Todos vemos este tipo de gradados muy suaves que se transparentan. Entonces la idea es un poco que el glissando musical podemos verlo de esa misma manera en el cuadro. Además tenemos aquí un título, Fuga menor. Fuga menor, la fuga es una forma musical. Y luego vemos aquí Fuga en rosa. Aquí incluso incluye Zobel, además del elemento musical, el plástico, ¿no? Una fuga en rosa, las fugas es fugato, son varias voces superpuestas, una forma musical, entonces le introduce el elemento plástico. El segundo elemento de relacionar entre música y artes visuales, llamamos el de los planos sonoros y planos pictóricos. Las dos artes podemos decir que se construyen de manera con estratos, y vemos, por ejemplo, aquí en Zobel claramente podemos ver un plano en rosa, otro plano en azules. Entonces la superposición de capas pictóricas es a su vez un elemento que podemos encontrar también en la música, a través de capas sonoras. Un tercer elemento es el que se llama monocromía y minimalismo, dos elementos que podemos encontrar tanto en la música como en la pintura. Zobel normalmente no se considera un pintor minimalista, pero podría serlo en el sentido de que mucho de limita mucho su paleta, y entonces encontramos elementos mínimos, ¿no? De ahí también la monocromía. La monocromía, como dice el nombre, es un solo color. Digamos, este cuadro, disculpad mi voz, que como estoy enfermo necesito beber. Vemos aquí un cuadro blanco. El minimalismo también es un movimiento musical muy importante. Entonces hay un claro símil, y luego al reducir los elementos musicales también podemos pensar una especie de música monocromática. Pasamos al cuarto elemento, el silencio, ¿no? Todos sabemos lo que es el silencio, ¿no? Pensamos en la música, en el sonido, ausencia de sonido, pero bueno, también existe el silencio visual. Hay muchas maneras de crear una ausencia o otro tipo de elemento reflexivo. Justamente Rocío, el libro que he comentado, se llama El silencio y el arte contemporáneo actual, el trabajo que ella presenta. Entonces el silencio es un elemento muy presente, ¿no?, en el arte contemporáneo, y podemos verlo en Zobel, de cierta manera, en este cuadro que vemos que se titula Cuarteto para instrumento de viento, otro cuadro con un título musical. Vale, y en el texto hago un repaso sobre esto, sobre las ideas de compositores y pintores que han colaborado o que tienen símiles. Entonces hago un repaso histórico sobre varias figuras,
pero para no hacerlo largo, y como estamos aquí en la Universidad de Valencia, voy a centrarme en unos pintores valencianos. Este es el grupo de los 7. Tenemos aquí a Vicente Gómez García, Eusebio Sempere, Ángeles Ballester, Joaquín Michavila y Juan Bautista Llorens. Voy a centrarme en 3 de ellos porque tienen una gran conexión con las artes visuales y la música. Vicente Gómez era un apasionado de la música, su padre era afinador y siempre trabajaba con música, y vemos aquí este tipo de entramado muy polifónico, ¿no? Varias voces a la vez, y nos puede recordar un poco esa idea de la musicalidad, del contrapunto. Y luego una de sus obras más largas, más grandes, la abstracción geométrica serie 3, el tipo de geometría, el tipo de construcción, los fractales, las repeticiones, las líneas, los puntos, también nos remiten esa idea de musicalidad que podemos ver también en la pintura. Eusebio Sempere también es un autor muy interesado por la geometría, como vemos aquí, en Las 4 estaciones, y es un cuadro que con su título casi nos remite directamente a Las 4 estaciones de Vivaldi. Y aún más explícito en esta escultura que se llama órgano, como el instrumento con sus tubos, que además podemos pensar que si el aire atraviesa este tipo de escultura, seguramente producirá sonido, ¿no? Entonces estamos ante una escultura sonora, no una sola escultura visual. Y por último, Joaquín Michavila tuvo una relación muy estrecha con varios compositores, uno de ellos Francisco Yasser Pla, Pablo Yasser, en este cuadro se llama Tenebrea, homenaje a Francisco Yasser Pla, justamente en una serie que se llama Contrapunto, otro título musical, donde maneja a varios artistas, varios compositores como Bartók y otros, y luego tiene otra serie de cuadros, como este que se llama Variaciones al voltante de la diagonal, que nos vemos esto, ¿no? Esta idea también de tensión, un poco musical, ¿no? de elementos que se contraponen. Y volviendo a Zobel, otro apartado es el de los compositores que han creado música expresamente a través de sus cuadros. Entonces, una gran obra que ya hemos comentado antes, Las Exequias, es la que le dedica a José Luis Torina, le dedica una pieza para orquesta, una pieza grande, donde se analiza en el libro los diferentes movimientos. Y luego otro autor, bueno, veíamos en la pieza anterior que la portada esta es la carátula del disco, entonces vemos ahí justamente el cuadro de Zobel, que ocupa la carátula del disco. Lo mismo ocurre en este disco, donde Tomás Marco tiene una pieza para flauta. Como habéis visto, Zobel tocaba la flauta y se titula el cuadro Homenaje a Teobaldo Bohem. Teobaldo Bohem era el constructor de la flauta travesera que la modernizó. Y Tomás Marco dedica una pieza suya para flauta, a Zobel, y José Miguel Moreno Sabio, otro compositor, una para saxo solo. Y luego José María Guix y Joan Bezalmán, yo mismo, hemos dedicado también alguna pieza a Zobel desde las agrupaciones más en ensemble. José María Guix crea una pieza para varios músicos especializados con mucha influencia de la música oriental, música japonesa, que era un tema muy interesado para Zobel, ¿no? Él conocía toda esta cultura desde Filipinas, y yo creé a través con cuadros percusionistas con gongs, imitando un poco esa sonoridad. Y muchas gracias, esto es todo, y únicamente agradecer, aprovechando este cuadro que tenemos aquí de Fernando Zobel, que se encuentra desde la colección Fundación Antonio Pérez, se encuentra en la colección en Cuenca, muy recomendable visitar, y agradecer a la colección, a su director, Jesús Carrascosa, por habernos ayudado en este libro, y nada más. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias por su presencia. Luego pasaré a los agradecimientos. Antes quería contarles algo que enseguida se comprenderá. Podemos decir que los 3 grandes acontecimientos en lo contemporáneo en Cuenca fueron la Semana de Música Religiosa. La creación de la Semana de Música Religiosa se crea en torno a comienzos de los años 60, en el 62 aproximadamente. El otro acontecimiento es sabido, es el Museo de Arte Abstracto, creado en el año 66, inaugurado a finales de junio, 1 de julio para los artistas. Y podemos decir que el tercer acontecimiento que nos representan María Ángeles Martínez, diputada de Cultura, y Jesús Carrascosa, el director de la propia Fundación Antonio Pérez, es la creación de la Fundación Antonio Pérez casi como
una consecuencia de esa vida contemporánea. En el año 65, en la cuarta semana de música religiosa, una joven violinista llegó a Cuenca, iba a participar en la interpretación de una sinfonía, el Santo Sepulcro, y volvió en el año 66, a la siguiente semana de música religiosa, con quien era uno de sus grandes amigos, podemos decir, de las personas que más apoyaron su carrera. Cuando a las pocas semanas de volver de esa Cuenca del año 66 se inauguró el museo, se convirtió en la primera mujer que habló del Museo de Arte Abstracto y que habló de los artistas valencianos en un sentido, podemos decir, comunitario. La joven violinista era Josefina Salvador, quien imaginamos que debió de contarle a su hermana Matilde Salvador, que da nombre a esta sala, y que vivían juntas, lo que allí había encontrado. Y imaginamos que se lo contaría también a su madre, con quien también vivía en aquellos años. Y Josefina Salvador escribe ese artículo que está ahí, que viene de los archivos del Museo de Arte Abstracto. Os leo algunos fragmentos de ese artículo. Ahora, al volver como músico a Cuenca, me encuentro con una cosa sorprendente, que no existía en Cuenca ni en España un museo abstracto, el Museo de las Casas Colgadas, inaugurado el día 1 de julio. Como valenciana, estaba orgullosa dentro del ya famoso Museo Monográfico de las Casas Colgadas, porque entre los 120 cuadros y esculturas existentes en el museo, muchos son de jóvenes artistas valencianos. Cita el caso de Sempere en esa, dice, arquitectura disparatada. Hoy nos acompaña Marie-Claire Dequet, viuda de Salvador Victoria, que le agradecemos su presencia también. Y Josefina Salvador se paró en ese cuadro de Salvador Victoria. Una belleza que sugiere la de un raro relieve, como de coral, delicado y elegante, como un cisne. Están percibiendo que Josefina Salvador introduce a Salvador Victoria como valenciano, había nacido en Rubielo de Mora, provincia de Teruel, pero había estudiado aquí. Josefina Salvador destaca también un cuadro del que habla Joan en su artículo, Pequeña Primavera para Claudio Monteverdi, y termina diciendo Josefina Salvador: se ha hablado del paisaje conquense, ya que por alguna ventana, como por casualidad, el escalofrío asalta al visitante al ver las rocas escarpadas, gigantescas, bellísimas, junto a las conocidas casas encaramadas, y invitaba a esa visita. Muy posiblemente cuando la siguiente, Josefina Salvador pudiera encontrarse con esa vista del museo de Francisco Gómez, donde estaba colgado el cuadro Ritmo de José María Iturralde, a quien ya sabe él le agradezco infinito que hoy nos acompañe. Hemos tenido muchas aventuras profesionales, que entre algunas que recuerdo ahora está el haber participado con uno de sus eclipses en la calle Preciados durante Arco de 2015, la colaboración también con su exposición Transfinito en la Politécnica, y un gran acontecimiento que fue una exposición de aire retrospectivo que llamamos Cosmos Caos, para el que fabriqué lo que llamamos Diccionario Iturralde. Tuve oportunidad también durante el verano del año 2019 de participar, de escucharle más bien, en una conversación que se puede encontrar en YouTube en el Museo Francisco Sobrino de Guadalajara, dentro de un seminario que llamamos Geometría y No, y también tuve oportunidad de charlar con él en el Iván, entre otros asuntos. Por cierto, que Iturralde puso en esta casa, en la Universidad Politécnica, hace también algunos años. Siempre le destaco, pero como muchos de ustedes igual no han tenido oportunidad, siempre le destaco la lectura de los diarios de Zóbel cuando se encuentra a José María Iturralde, y les leo algunos fragmentos de los diarios, de esos diarios de Zóbel. Se conocieron en junio del 65, el día 10 de junio,
porque Iturralde había ido a la Galería Juana Mordó a la inauguración de Torner. Y escribe Zóbel: conocí a un joven pintor de Cuenca, Iturralde, que pide ver mi estudio. Rebosante de entusiasmo, le pregunto si puede venir mañana. Una dosis de confianza y entusiasmo me haría mucho bien. Sigue diciendo, unos meses después, vuelve a encontrarse con Iturralde, esta vez es en la exposición, con ocasión de la exposición de Rueda, también en Juana Mordó. López Iturralde está enamorado de ser pintor, de la pintura. Pasó toda la mañana en mi casa, toda la tarde con Antonio Lorenzo. No se nos hizo largo, pues nos encantan las mismas cosas, aunque el tiempo pase y no soy un colega. Escuchan y en el mejor de los casos tal vez el maestro o hermano soy que les gustaría tener. Viene a Valencia Zóbel el día 2 de enero de 1966, viene con Torner, y entre lo más hermoso que dicen los diarios, en fin, que algunas de estas piezas las hemos publicado en alguno de los textos, dice que Iturralde parece devorado por una especie de loco amor a la pintura. Así titulé uno de mis textos sobre Iturralde, devorado por el amor a la pintura. El 3 de enero de ese año 66 se encuentran en un café en Valencia Aguilera Cerdi, Tesidor, Iturralde, Sempere, viendo pasar la vida. Todo brilla y centellea, dice Zóbel, las mujeres tintinean y tintinean al pasar, y los hombres parecen llevar 3 o 4 relojes de pulsera. Y anota en su diario cuando invita a Iturralde a ser conservador del museo. Es el 8 de junio del 66. Es francamente bonito este relato. Durante el verano, en la situación actual, tendríamos tiempo suficiente, se refiere al Museo de Arte Abstracto, para estudiar la situación y determinar nuestro curso futuro. Teníamos en mente a 2 jóvenes valencianos, Tesidor e Iturralde. Como mañana es un día festivo, les hice una llamada sugiriéndoles que vinieran. Lo hicieron. Les explicamos la situación y aceptaron con entusiasmo. Con algo de confianza sugerí un salario provisional de 4.000 por mes. Resulta que Iturralde gana 1.800 dando lecciones de dibujo. Todo está bien. Hemos elaborado un programa que permitirá mucho tiempo libre por las mañanas y 2 días libres para que puedan mirar alrededor, visitar, leer, estudiar y pintar. Ambos hablan un par de lenguas extranjeras. La presencia de pintores jóvenes y brillantes debería aumentar considerablemente la calidad en vivo que queremos que tenga el museo. Y en los diarios también de Zóbel aparece nuevamente Iturralde durante la mítica visita de Alfred Barth y aquel momento mágico en que refiere el Museo de Arte Abstracto como el más bello, pequeño museo del mundo. Gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy, a mis compañeros hoy aquí, a Rocío, a Joan, a Iturralde y a nuestro editor, y gracias también, como ha explicado José Luis Galeana, a esta Universidad de Valencia, a Lidia por ayudarnos. Lidia conoce bien que para mí es un territorio querido porque hemos tenido ocasión de estar con ocasión de la Bienal Martínez de Guerricabeitia, de un bonito proyecto que hicimos sobre la violencia y el dolor en el arte contemporáneo, que llamé Ni cautivos ni desarmados, y realmente Valencia es un lugar para mí muy querido, donde hemos tenido oportunidad de trabajar también, porque últimamente ha habido varias colaboraciones del Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad con la Fundación Antonio Pérez, la última recién clausurada, una exposición sobre Manolo Millares. Parece un lugar natural que Cuenca, que es la Fundación Antonio Pérez, apoyara, editara, coeditara con Editoralia el libro que hoy nos ocupa de alguna manera, ya lo he explicado antes. Representan el hoy frente al Museo de Arte Abstracto, que es un museo muy bello, que se corresponde con lo que Zóbel llamó una generación irrepetible. Así que muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tiempo que es zobeliano. Muchos de ustedes conocen que en el año 2023 tuvimos la exposición de Zóbel en el Museo del Prado, se presentó su catálogo razonado. La exposición del más bello pequeño museo del mundo ha recorrido el mundo.
Y realmente, como recordaba Iturralde, la relación de Zóbel con Valencia fue mucha, primero por un hecho que, como tantos de la generosidad de Zóbel quedaban ocultados, que fue el apoyo. Alguna vez esto lo he hablado con Lidia, que es la gran experta en Aguilera Cerny. Suma y sigue del arte contemporáneo pudo sumar y seguir gracias a la ayuda financiera de Fernando Zóbel. Y ese nexo de Aguilera con la generación abstracta, con la generación que estaba en Cuenca, fue extraordinariamente fundamentado. En el año 72 teníamos a Zóbel en Valencia ya, en la Galería Bali 30, con una exposición que llevaba desde la Casa de Cultura de Cuenca. Tuvo lugar, ya digo, en octubre del 72, y sus exposiciones tuvieron lugar monográficas en la Galería Teo, los años 78, 80 y 82. Eran exposiciones, la primera sobre la serie blanca, se correspondería con la película que hemos visto hace un ratito, y en el 80 era obra reciente, y en el 82 trajo Las orillas, apareciendo sobre un río, también a la Galería Teo, a la galería de la calle de la Nave. En el año 2016 se recordaba justamente esta especie de centro de energía que fue la amistad de Zóbel con Iturralde y Tesidor en una exposición que se llamó La pintura, el viaje, la contemplación, en la Fundación Chiribella Soriano. Como muchos de ustedes saben, y no les cansaré, el objeto de este libro tiene que ver con una dedicación que he tenido con la pintura de Fernando Zóbel desde que en 1985 publicara mi primer artículo, Cuenca cumple un año sin Zóbel, y he tenido ocasión de hablar de Cuenca, de Zóbel en numerosas exposiciones, el grupo de Cuenca en el año 98, la poética de Cuenca en 2004, la teoría abstracta en 2006. Y tiene por tanto este libro, como bien revisa Joan Gómez Alemany en su texto, algo biográfico de mi persona. Los textos se ordenan cronológicamente y van precedidos de una pieza como un pequeño prólogo que explica la situación, por qué fue escrito cada texto y sus circunstancias. El título tan bonito no me corresponde, ya saben que es de Zóbel, que decía: mi pintura siempre ha sido tranquila, busco el orden de todo lo que me rodea, en el orden en el sentido más amplio de la palabra, busco la razón de la belleza. Me impresionó hace tiempo que en el lenguaje japonés una sola palabra quería decir limpio y bello. Pensando en este libro, anoté en mi agenda algo que a veces repito, que muchas veces veo el mundo. Esto es una cita que viene desde Matisse, de ese libro de notas, el cuaderno de apuntes sobre la pintura y otras cosas que publicó con Juana Mordó, y decía Matisse que la pintura nos enseña a ver la vida, pero que a veces los que nos dedicamos a esto acabamos viendo la vida con los ojos de la pintura. Pues yo veo muchas veces la vida preguntándome qué pensaría Zóbel de esto, o escribiendo cosas en las que llega Fernando Zóbel, o viendo museos con su mirada, con sus cuadernos de apuntes. Está narrado en el libro que conocí a Zóbel gracias a Gerardo Rueda, lo cuento en Sensible y Moderno, una biografía artística de Rueda que publiqué en 2006, y le confesaré un cierto pudor al hablar de Zóbel, precisamente por esa personalidad tan descomunal, que casi el relato de sus facetas, de su actividad, nos conduce a un cierto desasosiego. Pintor, dibujante, grabador, autor de cuadernos de apuntes, gran lector, estudió filosofía y letras en Harvard, músico, numismático, entre otras cosas que recuerdo, fotógrafo, ya se ha dicho, interesado por el cine también, ¿no? Y nada es más divertido que la lectura de esos diarios, de esas cartas de Fernando Zóbel, que muchas veces cuando voy a escribir sobre un autor lo releo, ¿no? Por ejemplo, de Millares dijo: es el artista en lo más alto de su generación, devorado por el amor a la pintura, así sigue Iturralde. Trabaja duro, dijo de Marta Cárdenas. De Salvador Victoria está en el camino debido. Y hace poco hemos publicado las cartas con Antonio Lorenzo
en donde es hermoso ver cómo desde Filipinas añora lo español. Hace poco leí las de Farreras, engordaba de satisfacción cuando recibía una carta, ¿no? Y entre las cosas más hermosas que he leído suyas y que repito a menudo es cómo ve el éxito de los demás, que procuro siempre recordar esto. Le escribe a Farreras: te deseo muchos y grandes éxitos. Aunque no quiera creerlo así algún equivocado de esos que abundan, el éxito de un pintor español cual fuese repercute directa y favorablemente sobre la estimación de todos los demás. A los exitosos les debemos no solo enhorabuenas, sino las gracias por añadidura. El libro, se preguntarán ustedes qué hacemos los que estamos aquí en este momento, es un encuentro entre Gómez Alemany, nuestro querido editor Galeana, Alison Rocío Iturralde, y a veces he citado que leyendo La amistad de Maurice Blanchot y de Manuel Levinas, le preguntan, ¿su encuentro fue azaroso? Y él responde, puede ser, pero fue algo profundo que nos llevaba al uno hacia el otro. No fue azaroso o fortuito. He estado encantado de este viaje con Editoralia, con Galeana, músico y excelente improvisador que hemos acompañado alguna vez en algunos conciertos. Siempre recuerdo, porque estaba en Madrid, el concierto que hicieron en el Argonauta con ocasión de la presentación del libro La libre improvisación musical, fuente inagotable de inteligencia emocional. Es un editor, le digo siempre, aguerrido, que aunque a veces tiene que mantener a raya a los autores, le gusta presumir de ellos, y la prueba es esa imponente firma que tiene, en donde estamos en las portadas todos los autores. Ya ha explicado Joan las relaciones de Zóbel con la música, lo explica estupendamente en su artículo. Zóbel estudió con Carlos Pérez en Cuenca y en su diario revela mucha frustración por más que ejerza con todas esas flautas que ha citado Joan y algunas otras, porque leyendo cartas con Ocano vimos que le había regalado su Tomodachi, su amigo, una flauta. Para entender lo que digo, basta con leer un fragmento de sus diarios. Corta clase con Carlos. Me oigo y decido que no tengo nada que hacer con la flauta. He llegado a mi bajísimo tope. Dejo la flauta dulce, mucho esfuerzo para poco resultado, pero el esfuerzo queda justificado por lo mucho que he podido meterme en el extraño mundo de la música. Lo veo de otra manera, en cierto modo lo vivo y lo viviré intensamente. Realmente, después de 5 años, estoy aún tocando malísimamente. Mejor dejar el esfuerzo y dedicarme a oír música sin hacerla. Llegué tarde y no tiene remedio. Sobre esa relación que ha contado un poco Joan Gómez y que la tenéis en el libro de Zóbel con la música, os recomiendo también 2 podcasts que son fáciles de llegar a ellos. El de La Hora Azul, que dedicaron al libro nuestro amigo Joan Mandrés en Radio Clásica, y también Eva Sandoval en el Café de Mimí, que hizo un bonito recordatorio del libro. No les quiero cansar mucho más, el tiempo tampoco es mucho, simplemente reiterarles el agradecimiento por estar hoy escuchándonos. Igual hay tiempo de algunas palabras más, ¿no, José Luis? De una pequeña conversación, como proponía Iturralde. Claro. Gracias. Después de este viaje, que a través de testimonios y de reflexiones, estudios, conocimiento en primera persona, tanto de José María Iturralde como de Alfonso, que tuvo la suerte de conocer y conversar una vez, pero una vez importante, ¿no? Esas veces que pueden determinar el transcurso de tu vida, ¿no? El rumbo de tu vida, como siempre nos ha manifestado Alfonso, ¿no? Esa conversación con Zóbel en Madrid en el año 82 seguramente dejó ese pozo en Alfonso, y si lo tenía claro, lo tuvo mucho más claro, dedicarse a reflexionar sobre el arte, ¿no? Que es un bello ejercicio.
Bien, hemos llegado ya casi al final, pero nos gustaría, si alguien de vosotros conoce a Zóbel o es un apasionado de Zóbel y quiere participar en este coloquio, será bienvenida su palabra. A no ser que José María tiene algo que decirnos. Bueno, yo tendría muchísimo que decir por aquellas vivencias para mí tan fundamentales en mi vida, en mi trayectoria. La presencia de Zóbel en Cuenca está grabada en las hoces, en las piedras, en el museo, en las calles. Los ecos de su vida en Cuenca pues podemos seguirlos con mucha claridad. Lugares como Valencia, donde yo también he estado viviendo durante muchos años, pues son quizás menos conocidos. Alfonso ya ha dicho las exposiciones que hizo aquí en la Galería Teo de Valencia. Su director y uno de los dos propietarios, uno pues ha fallecido, Paco, pues José Badía, iba a venir hoy, pero está mal, no se encontraba bien y no ha podido venir. Él nos podía haber contado pues la experiencia. Una de las cosas que él me contaba también de Fernando aquí en su galería, que estaba aquí detrás, ¿no?, en la calle de la Nave, pues es que venía todas las tardes y estaba en la galería, se quedaba 6 días en Valencia y hablaba mucho con la gente y procuraba pues enseñarles esa vocación didáctica que tenía y que yo la he vivido y de la cual he aprendido, pues siguió dándose aquí las veces que expuso aquí. Me decía que siempre se quedaba por lo menos 6 días y se quedaba todas las tardes pues con la gente hablando y contándoles y explicándoles. Yo pasé años antes, porque su primera exposición aquí fue en el 72 y aquí vino en el 65, creo yo, no recuerdo muy bien las fechas. Paseábamos, yo procuraba enseñarle las cosas que conocía. Pues por ejemplo, esto ya es una anécdota, el Museo San Pío V, que en aquella época estaba muy abandonado, pues lo visitamos y aunque tiene obras fantásticas de Goya, el autorretrato de Velázquez y en fin, sobre todo pues la pintura catalana, valenciana del siglo XV, es una maravilla, pero bueno, salía con tortícolis, ¿no? Pues, y decía, y se ponía mal. Entonces veníamos aquí al Museo del Patriarca, que está aquí detrás, bueno, está justamente aquí, y bueno, esto es lo que más le gustó de aquellas visitas en las cuales yo pues le pude acompañar. Sobre todo había un cuadro, que lo quiero decir, que es el cuadro de Jean Bossart, Cristo doliente, ¿no? Es un cuadro de Mabuse, es un cuadro pintado es una tabla de 1530 que es una maravilla y que si no la conoce alguien pues merece la pena. Es la pintura que más le gustó a Zóbel de todo lo que vivió en Valencia. Bueno, quería hablar del pequeño museo más bello de Valencia, quizás, que es el pequeño museo del Patriarca. En una de las piezas también del diario dice Zóbel: terminamos conversando en la nueva casa de José María Iturralde, atractivamente sin amueblar. José María me dio un falcate de hierro de manos, probablemente ibérico o celta, que se parece a un pájaro. Una falcata ibérica, sí, en Valeria, esta población conquense, en aquellos años, pues, bueno, pues contenía tesoros, pero nadie iba a buscarlos. Y yo pues me acerqué alguna vez con personas interesadas por la arqueología y que recogíamos cosas, pero no teníamos conciencia de que eso había que entregarlo, pero es que tampoco había lugares, aparentemente no sabíamos dónde dejarlas. Y yo cogí una falcata ibérica y un picaporte gótico precioso y bueno, en qué mejores manos que las de Fernando Zóbel,
que lo apreciaba incluso más que yo, porque sabía mucho más. Iba a comentar una cosa, ya os dejo el micrófono. Esta fotografía, en fin, transitada de Fernando Nuño, sabéis que es el 1 de julio, es la inauguración oficial para los artistas. Y siempre digo esa coincidencia de la línea inferior de quienes están, como una especie de línea clara del arte español. Los artistas del paso están curiosamente en la parte superior, ahí están Millares, Rivera, Chirino, y abajo se han unido, pues están Iturralde, Teixidor, Salvador Victoria, Sempérez, Zóbel y Burguillos, viéndolos así. Y siempre digo, José María, que esa imagen tuya mirando a los demás es un poco como admirativa, como dice, caramba, qué gente, ¿no? Qué grupo, como un poco he tenido la suerte de poder compartir este momento, ¿no? Y esa mirada tuya, que no mira a la cámara, sino tú les miras a él. Sí. Bueno, fue un gran privilegio inesperado el hecho de poder estar ahí y poder ver esa imagen después de 55 o 56 años creo que han pasado. Nos volvimos a hacer la misma foto y reunieron 25 años más tarde, reunieron desde Cuenca pues a los que quedábamos, y luego pues a los 50 años pues volvimos a los que quedábamos menos. Las mujeres sí que han durado mucho más, ¿no? No sé si alguna no, pero vamos, mujeres e hijas. ¿Podemos hacer alguna pregunta? Sí, os he invitado antes, sí. A mí me gustaría dirigirle una pregunta al señor Iturralde, sí. Y me gustaría saber que me explicara como pintor qué materiales utilizaba al pintar, porque a mí me ha dado la sensación, o sea, yo lo desconozco a Zóbel como pintor, no sé qué técnicas o qué materiales utilizaba, parecía tinta china. ¿Y qué más? O sea, acrílico, acuarela, sus cuadros, realmente, ¿cómo están pintados? Los cuadros de Fernando C. yo lo vi pintar, tanto en su casa de Madrid, a la que me invitó en varias ocasiones, y en Cuenca también, pues utilizaba lienzos buenos y materiales buenos. Pues los artistas, una de las cosas que aprendimos es que por lo menos pues tener buenos materiales, ¿no? Y luego ya si uno pinta bien, pues mejor. Él utilizaba pues esa jeringuilla para colocar tal, luego pues unas cintas transparentes que sirven pues para tapar y en fin. Y luego pintaba al óleo también, y con acuarela y con pintura plástica, lo que había entonces. Los acrílicos salieron más tarde. Era muy simple su pintura, muy etérea, muy, como hemos visto aquí, pues esos fundidos que hacía con brochas y los difuminados, pero era absolutamente simple y no era nada sofisticado las técnicas que usaba. He de decir también, y a mí me interesaba mucho y de eso me hablaba y yo aprendí de él. Por ejemplo, nos citaba mucho André Lot. El Tratado del Paisaje es un tratado de un pintor francés que no es que fuera un maravillosísimo pintor, era muy buen pintor, pero sabía mucho, era un gran teórico de la estructura interna de los cuadros, ¿no? La composición, todo eso que aquí se ha visto muy bien reflejado en esto que hemos visto suyo en este vídeo, en el cual pues están todas esas líneas compositivas, y entonces él deja, se puede ver esa composición. Hablaban de la sección áurea, en fin, todo eso, aquellos libros de la Divina Proporción de Luca Pacioli, todo esto pues nos lo pasaba a sus alumnos, amigos, y bueno, él tenía una técnica muy sólida, muy bien aprendida y clásica en el buen sentido de la palabra.
sé si tenéis alguna cuestión más. En el libro, desde luego, hay muchas de las cosas que se están hablando aquí, obviamente, el libro las recoge, ¿no? Lo que estaba hablando ahora José María Iturralde de las formas, de la composición, de las técnicas. Todo eso está muy bien abordado tanto por Alfonso como por Joan, que ya lo he explicado antes, cómo pone en diálogo lo sonoro y lo visual, ¿no? Es decir, incluso, bueno, sin tener que recurrir a la sinestesia, sino más allá de la sinestesia, el hecho de que las artes están siempre en la misma página, ¿no? Y que uno puede explicar a través de lo sonoro, lo visual y viceversa, ¿no? Todo eso lo podéis encontrar en el libro, obviamente, además está muy bien documentado gráficamente. Volvemos a repetir el agradecimiento a los herederos de Fernando Zóbel, tanto en Filipinas como aquí en España, que nos han facilitado el poder poner esas imágenes que ilustran muy bien los textos de Alfonso y los textos de Joan. Y bueno, digamos que todo eso se puede leer en el libro. Sobre la técnica, estaba recordando una entrevista que también es fácil seguir del programa A Fondo, Joaquín Soler Serrano, y le preguntan a Zóbel por este tema, justamente el tema de los estudios de pintor y las técnicas y demás. Y él dice que tiene 3 estudios, Madrid, Cuenca y Sevilla, que son prácticamente iguales y a los que dota de los mismos materiales, y que eso le permite trabajar en cualquiera de ellos con independencia del lugar en donde esté. Y también señala que ese movimiento entre 3 estudios, dice él, le permite que a veces no esté muy localizable, no había móviles, claro, no esté localizable, puede dedicarse a lo que más le gusta, que es la pintura, porque en muchas ocasiones la vida social le quitaba mucho tiempo, y además le permitía el llegar a cada estudio con cuadros ya secos que podían ser continuados, pues casi como si estuviera en cualquier lugar del mundo leyendo. Hace unos meses hicimos en la Fundación Antonio Pérez una exposición de un japonés, Kozo Okano, que llegó a Cuenca en el año 69, y uno de sus primeros amigos es Zóbel, lógicamente, la atracción que Zóbel sentía por el arte oriental, especialmente había participado en unas excavaciones en una región que se llamaba Catalán, en Filipinas, en donde había llegado a aprender caligrafía china. Pues cuando se encuentra con Okano, traban una enorme amistad, va a ver su estudio. Los estudios de Okano y Zóbel se parecen, impolutos, pintados de blanco, casi una absoluta monocromía, todo ordenado, reglas, pinceles, pero Okano tenía una cosa que Zóbel anota con envidia en su diario. Tiene una piedra para mezclar colores, una piedra japonesa, que es como una piedra litográfica que le permite mezclar colores, y eso no lo tiene él y lo anota con envidia. Bueno, pues no sé, yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece, porque se ha hecho ya hora, y aparte nuestros invitados, algunos tienen que coger el AVE de las 9 y tal y como está Valencia, van a tener que correr. Bueno, ha sido un placer estar con vosotros, tener este testimonio de José María Iturralde, que a mí me hacía mucha ilusión que lo compartiera con tanta gente, ¿no? Y bueno, las palabras de Rocío y bueno, y mis autores con los que estamos siempre batallando. No voy a repetir agradecimientos porque creo que ya los hemos agradecido todos. Daros las buenas tardes, desearos muy buenas fiestas, y aquí a la entrada tenéis libros. Hemos traído tanto el libro que presentamos hoy, bueno, que hemos digamos planteado hoy en nuestro coloquio, como el anterior de Manolo Millares, no, creo que me escucháis, ¿no? Sí, sí. Como el de Manolo Millares, Pablo Palazuelo y otros, que es el anterior, y también he traído 2 ejemplares del libro que han coordinado Joan Gómez Alemán y su padre, que está aquí con nosotros, Josep Marí, que abordan casi como el catálogo razonado del abuelo,
que ha salido precisamente también en algunas de las diapositivas y que pertenecía al grupo Los Siete, junto con Joaquín Chavila y otros. Están ahí a la entrada por si los queréis ver o queréis adquirirlos. Muchas gracias.